Estimados estudiantes, hoy quiero hacer un paréntesis y reforzar algo que es tan importante en la universidad y que muchos estudiantes universitarios se olvidan: el leer. Porque el leer te lleva a dos cosas muy buenas. Uno, a comprender y racionalizar mejor los contenidos que un profesor te enseña en la universidad. Al leer y complementar lo que el profesor enseña, te permite fortalecer fundamentos importantes para asignaturas posteriores. Se ha demostrado que a medida que ustedes leen y refuerzan los estudios de un profesor, les va a permitir reforzar y mejorar los rendimientos y además de la asignatura como también de las próximas que vienen. Por eso hoy me he querido detener y que revisemos la bibliografía obligatoria de este curso de Introducción a la Economía. Me voy a sustentar en Principios de Economía del autor Mankiw, M-A-N-Q-I-W, Mankiw, académico de Estados Unidos que ha realizado por años escritos y textos que han sido la base para introducción a la economía, microeconomía y macroeconomía de todas las universidades del mundo. Es por ello que vamos a usar la 6ª edición, la pueden descargar en forma gratuita y nos va a permitir, ¿cierto?, racionalizar mejor los contenidos. Otro aspecto positivo de leer las lecturas obligatorias de una asignatura es que mejora la redacción, también mejora el uso de vocabulario técnico. Se ha demostrado que profesionales que escriben y que usan vocabulario técnico logran tener mejor sueldo que aquellos que no han logrado redactar ni corregir su forma de comunicarse a nivel profesional. Es por ello que hoy me quiero dar una pausa y que podamos revisar la bibliografía obligatoria. En el capítulo 1 tenemos uno de los aspectos fundamentales que ya hemos visto en clase, que son los 10 principios de economía. Esto es parte de uno de los capítulos del Mankiw. Parte 1, introducción, parte con el capítulo 1, que es el que estamos viendo ahora, que son los 10 principios de economía. Como lo hemos visto y escuchado en clase, también aquí hace un análisis sobre la problemática, la escasez, carácter limitado de los recursos de la sociedad, y la economía, qué es lo que estudia, qué es lo que analiza. En una parte de este texto dice: el estudio de la economía tiene múltiples facetas, pero se encuentra unificado por varias ideas fundamentales. Y entre ellas se plantean los 10 principios de la economía. Entre el primer principio, que ya lo sabemos, pero lo vamos a reforzar, indica, principio número 1, las personas enfrentan disyuntivas. Y habla y expone diferentes ejemplos. También habla de dos aspectos que son fundamentales a tener en cuenta: eficiencia, características de la sociedad que busca extraer lo más posible de sus recursos escasos. Hay una diferencia entre lo que se conoce como eficiencia y lo que se conoce como eficacia. Eficacia es el logro del objetivo, sin importar el tiempo y el costo que tú gastes para este logro. En cambio, la eficiencia es el logro del objetivo, pero con el menor costo posible. Luego habla del principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Y ahí plantea el costo de oportunidad, que también lo hemos visto en clase, pero lo quisiera reforzar porque hay muchos ejemplos que te permite este texto analizar. Y define el autor el costo de oportunidad como lo que sacrifica una persona con el objetivo de obtener algo. Y aquí el último párrafo dice: no es de extrañar que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio de asistir a la universidad no vale la pena el costo. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Primero, define lo que significa persona racional. Individuos que deliberan,
y sistemáticamente tratan de hacer lo posible para lograr sus objetivos. Incluiría esta definición personas que no buscan autodañarse. Y también plantea un concepto muy interesante que son los cambios marginales, pequeños ajustes adicionales que se le hace a un plan de acción. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos en un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que podemos hacer o de lo que teníamos planeado hacer. Y aparecen ejemplos. Principio 4. Las personas responden a incentivos. ¿Qué se entiende por incentivo? Aquello que induce a las personas a actuar en forma positiva. Aparecen muchos ejemplos interesantes que se los voy a dejar para que lo lean, para que lo revisen. Y continuemos. Dice y aparece un caso muy interesante sobre los efectos de los incentivos en los precios de las gasolinas. Los invito a analizar este caso que después, posteriormente, lo vamos a revisar en una de las clases. También aparece el caso de los autobuses pasan a tiempo, también relacionado con este contexto que estamos viendo de los principios de economía. Y continúa. Principio 5. ¿El comercio puede mejorar el bienestar de todos? Sí, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Y sale ahí un humor, dice, por $5 a la semana podrá ver el béisbol sin que lo fastidien con que tiene que cortar el césped. Una buena forma de vender, ¿cierto?, su servicio. Costo de oportunidad. En vez de que corte el pasto, usted va a poder estar viendo béisbol sin que nadie lo moleste. ¿Por qué? Porque yo le cobro $5 para realizar este servicio. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Principio 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar las actividades económicas. Y aquí hace una definición muy interesante sobre economía de mercado. Una economía que asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Eso se conoce como economía de mercado. Analicemos. Los hogares, en forma descentralizada, es decir, sin que los obliguen y en forma autónoma, toman decisiones para su consumo. Cada hogar tiene su propio consumo, su propia costumbre, dentro de la costumbre tal vez cultural de todo un país, pero en forma descentralizada, sin que les obliguen, sin que les exijan que consumir, ¿cierto? Los numerosos hogares optan por sus recursos, destinarlos a ciertas decisiones de compra, de venta o de inversión. Mientras que las empresas interactúan en el mercado para conseguir y suministrar bienes y servicios. Ahí está la economía de mercado, que luego va a equilibrar las decisiones que tome el hogar con las decisiones que tome la empresa. Destaca algo muy interesante porque en 1776 Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ojo, porque Adam Smith fue el padre de la ciencia económica, hace la demostración y de ahí parte la ciencia económica en 1776 con Adam Smith, dice, hizo la observación más famosa de toda la economía, es decir, afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible, que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Uno de los objetivos de este libro es entender cómo es que funciona la magia de la mano invisible. ¿Qué es esta mano invisible? ¿Por qué se equilibran? Eso es lo que va, el objetivo de este libro, fíjense lo que está diciendo, es decir, cómo logra interactuar y construir este concepto de mano invisible. Porque por una parte vamos a tener la demanda de los hogares y por otra parte vamos a tener la oferta de las empresas y se va a producir un efecto de equilibrio que en algunas oportunidades interviene el Estado y en otras no.
Principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Para qué necesitamos del gobierno? Uno de los propósitos del estudio de la economía es redefinir la visión de usted con respecto al adecuado papel y al ámbito correcto de la política gubernamental. Bueno, aquí aparece Adam Smith, lo que realizó, el cuestionamiento que se hizo y su demostración sobre Adam Smith, padre de la ciencia económica. Por lo tanto, es muy interesante analizar este apartado y comprender a lo que le decimos, entre comillas, mano invisible, cierre comillas. Bien, entre todo esto es fundamental también analizar el concepto que se tiene por derecho de propiedad, habilidad que tienen las personas para tener y controlar los recursos escasos. Mis recursos es mi propiedad y por lo tanto tengo que tener el control y ejercer control sobre mi propiedad, sobre mis recursos, ¿cierto? Pero además dentro de todos los recursos que ofrece la sociedad. Y aquí me voy a centrar porque hay 3 tipos de conceptos que habla el libro muy interesantes y que necesitamos analizarlos con calma. Uno de ellos es falla del mercado, situación en la cual el mercado por sí solo no asigna los recursos en forma eficiente. Interesante, porque por ejemplo hay una falla de mercado en el cual si no interviene el Estado no podríamos, por ejemplo, acceder todos a agua potable o no podríamos acceder todos a electricidad. Por lo tanto, ahí tenemos una falla de mercado. No se puede distribuir ni todos pueden acceder a recursos principalmente que son de sobrevivencia. Eso se conoce como falla de mercado. También se conoce un concepto de externalidad. Externalidad. Impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otras. Pueden haber externalidades positivas y externalidades negativas. Generalmente se habla de externalidades cuando es una empresa. Una empresa, por ejemplo, al producir algún bien, ¿cierto?, provoca una externalidad negativa, que sería la contaminación. Esa sería una externalidad negativa. Y hay empresas que, por ejemplo, tienen responsabilidad social y utilizan todo en forma ecológica, lo que puede lograr que construir, aparte del producto, puede construir una externalidad positiva. Hay empresas, ejemplo, hay una vitivinícola en Temuco que realiza el vino con presos y les paga, principalmente a presos que ya están por salir y que han mantenido una buena conducta. Por lo tanto, ahí está dando una externalidad positiva. No solamente la producción del vino, sino además está dando oportunidades a personas que se rehabiliten en la sociedad. Externalidad positiva. Tenemos entonces externalidad negativa y tenemos externalidad positiva. Otro concepto interesante, poder de mercado. Capacidad que tiene un solo actor económico de ejercer influencia considerable en los precios de mercado. Este poder de mercado puede ser, por ejemplo, un monopolio. Es decir, el monopolio es un solo oferente que ofrece este producto y que puede poner el precio que quiera. Entonces, el Estado debe intervenir para que este monopolio sea justo, sea a un precio cierto que todos puedan acceder, principalmente cuando son bienes de sobrevivencia. Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de las capacidades que tenga para producir bienes y servicios. Y esta capacidad está directamente relacionada con la frontera de posibilidades de producción, que también la hemos visto en clase. Tenemos una noticia, dice, una ciencia a medias, de ninguna manera. Y aparece ahí el contexto cierto de lo que hablan sobre la economía. Posteriormente tenemos principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y ahí aparece un humor, dice, inflación, un incremento en el nivel general de los precios de la economía.